Adelante, Juan Pablo. Bueno, gracias Eduardo. Bueno, José Moya no necesita mucha presentación y creo que no podía faltar en este ciclo de nuestro taller de Historia Global sobre perspectivas latinoamericanas en la historia global, entre la nación, la región y el mundo. Bueno, sus libros han tratado sobre estas tres dimensiones y además sobre las intersecciones entre estas tres dimensiones. Con José veníamos hablando de la historia global de la Argentina y la historia de la Argentina en perspectiva global, y surgió la idea en enero, cuando nos vimos en Nueva York, de que viniera a San Andrés y al taller a presentar sobre la historia del anarquismo en Buenos Aires, en una perspectiva, y en la Argentina, en una perspectiva global, un tema sobre el que José viene trabajando hace tiempo, digamos, desafortunadamente, digamos, o afortunadamente, diríamos, cambió un poco el libreto de la cosa, porque, bueno, el coronavirus hizo difícil que viniera de forma presencial José, esta crisis del coronavirus, y por otro lado, cambiamos también el libreto de la presentación. José estará presentando en lugar sobre el anarquismo en perspectiva global en Buenos Aires y en la Argentina, estará presentando sobre migraciones y la formación histórica de América Latina en una perspectiva global. Digamos, esperamos en todo caso, y esto nos deja la posibilidad de hacer una invitación a José, para que próximamente pueda volver al taller a presentar sobre la historia del anarquismo en la historia del anarquismo en Buenos Aires en una perspectiva global. Aprovechamos para invitarlo también para esa presentación. Y quería solamente decir dos cosas, ideas que aparecen en el texto que me parecen importantes quizás para iniciar. José dice en el texto que hoy estará presentando, dice que la migración precede y a la vez crea la historia humana, y la migración tiene que ver con cómo nos esparcimos globalmente, obviamente un tema muy caro para los que nos dedicamos a la historia global. Y al mismo tiempo, otra cosa que dice José es que ningún otro continente o ninguna otra región como América Latina fue formado de manera íntegra por migrantes de todos los otros continentes del mundo. Entonces, bueno, con esa introducción de la relevancia de la migración para la historia global y la relevancia de la migración para América Latina, le doy la palabra a José. Quedamos con José en que iba a hacer una presentación entre 20 y 30 minutos, que esa es un poco la dinámica que venía teniendo estos ciclos de encuentros virtuales. Así que le doy la palabra a José y bueno, bienvenido y un abrazo grande por aquí. Pues un placer estar entre amigos, ya veo un montón de caras conocidas. Lo que iba a hacer era dar como un PowerPoint que había presentado para otra cosa, pero que los temas son bastante parecidos. Déjame ver si entonces puedo mostrarle esto. Ok. Déjame ver acá. Slideshow from the beginning. Y es sobre el nuevo mundo, el concepto del nuevo mundo y las Américas en general. Pero yo creo que se aplica a la América Latina. Cuando decimos que América Latina era única en el sentido de la proporción de la población que ha llegado en los últimos 500 años, en realidad es una característica del nuevo mundo. Y el nuevo mundo incluye también, en ese sentido histórico, no solamente el hemisferio occidental, que me enteré, el hemisferio occidental también incluye la costa de África, Portugal, pero lo vamos a excluir porque se ha hecho como un sinónimo de las Américas. Pero también Australia, Nueva Zelanda, en ese sentido, ¿no? Es parecido. Y lo que voy a hacer aquí es un poco 7 puntos de las cosas distintivas de este mundo nuevo, ¿no? Una es que es un nuevo mundo no simplemente en el sentido eurocéntrico de descubrimiento, sino en el sentido de la historia de la humanidad, de la especie. Es la última gran espacio continental, semicontinental, en ser ocupado por los humanos
hace 12.000, 13.000 años, de 10 a 180.000 años después que el resto del mundo. La población aborigen, los amerindios, es una población nueva. Es interesante, la población aborigen de las Américas es la que menos diversidad de fonemas tiene en los lenguajes, diversidad cultural, y la que tiene menos diversidad genética como grupo. Y esto es parte de un patrón mucho más ancho, más amplio, donde más diversidad cultural, en este sentido medida por los fonemas y genética, es el origen, el grupo original. Sudáfrica, al parecer, que es la cuna de los Homo sapiens, ¿no? Y mientras más te vas alejando de esa población original, menos diversidad fonética y genética hay, porque van siendo un subgrupo, como en todas las migraciones. No emigran un grupo que es totalmente representativo del grupo original. Es de alguna manera no representativo. Y mientras más lejos es un subgrupo de un subgrupo de un subgrupo, hay menos y menos diversidad. Como dijimos también, otra característica es que la mayoría de la población, en el caso de las Américas, el 80% de la población son descendientes de gente que no estaban aquí hace 500 años. En el viejo mundo es al revés, 4 o 5%. Hoy en día es mucho más alto en algunos lugares, que sé yo, en los Emiratos Árabes o algo de eso, pero es un fenómeno reciente de hace 30 años. Que esta característica de este mundo, que está asentamiento tardío, pues además del axis longitudinal de las Américas, como ven es norte-sur en vez de este-oeste como en Eurasia, hace la difusión de, por ejemplo, de la domesticación de plantas y animales mucho más lenta, porque cambia el clima mientras te mueves, mientras está este-oeste, el clima sigue siendo igual. También los obstáculos geográficos en las Américas, toda una cordillera que cambia de nombre, pero va de Alaska hasta la Tierra de Fuego. Selva, desiertos en el norte, en Atacama, el Darién. Yo siempre pongo de ejemplo la comprensión del caballo, que lo domesticaron por ahí, por qué sé yo, lo que es Ucrania hoy en día. Y el caballo llegó desde Escocia hasta Manchuria. Y sin embargo, la llama lo domesticaron en el centro de los Andes y de ahí no salió. A pesar de que la llama se podía haber dado muy bien y vivido muy bien en el altiplano mexicano. Pero ¿cómo iba a pasar el estrecho del Darién? Si por ahí ni los mosquitos pasan. La famosa carretera panamericana, que siempre se dice conecta, que va desde Alaska hasta Chile, qué sé yo. No, tiene un trecho de, qué sé yo, 50 kilómetros en el Darién que no lo han podido hacer todavía. Y la falta de animales domésticos. Creó una población que era menos densa, mucho menos densa que el resto del mundo, menos diseminada. 2/3 partes de la población se concentra en, qué sé yo, en Mesoamérica y los Andes centrales, que representa el 9% del espacio en el Nuevo Mundo. Es equivalente como que el 2/3 parte de la población europea se concentrara en España y Polonia. Menos conectada dentro de las Américas y menos conectada con el resto del mundo, con consecuencias trágicas. El estar más aislada, que está también aislada del ambiente de enfermedades del resto del mundo. También una sociedad mucho más fragmentada políticamente y culturalmente. Había más idiomas en las Américas que en cualquier otra parte del mundo, en las Américas precolombinas. Es interesante, esto es una de las cosas que pasó con las Américas, que pasó a ser el lugar en el mundo más fragmentado políticamente y más variado o más
culturalmente, con más diversidad cultural, al lugar más centralizado después de la conquista, más centralizado políticamente y menos diverso culturalmente. Esto que dije en el artículo, que la diferencia es enorme, cómo las innovaciones culturales se difunden en el viejo mundo, en Eurasia, sobre todo en Eurasia incluyo el norte de África y parte del este de África, lo que es Etiopía y Somalia hoy en día. Y no en las Américas. Entonces, un perfecto ejemplo es el alfabeto fenicio que inventaron mis antepasados libaneses, que se fundió desde Portugal hasta Pakistán. Y sin embargo, un sistema semialfabético, no un alfabeto, pero semialfabético que crearon los zapotecas, se quedó entre los zapotecas y no llegó a ningún lado, ¿no? Si ven aquí todo, metalurgia, alfabeto, todo esto, y aquí incluyo todos los elementos que explican por qué los españoles conquistaron a los aztecas y no los aztecas a los españoles. La carabela, el acero, armas de fuego, caballos, gérmenes, nada de esto se generó, se inventó en España. Todo llegó de otros lugares. Y como no hay ninguna evidencia de que haya desigualdad entre grupos intrínsecas en términos de creatividad, lo único que hace de diferencia es si tienen más conexión o menos conexión. Para los gérmenes es un desastre, como estamos viendo hoy en día. Los lugares más conectados, con más circulación, son los que están peores. Pero en general, los gérmenes se difunden igual que las ideas se difunden. En general, en términos de innovación cultural, el estar conectado es central. Aquí vemos, por ejemplo, en términos de cultura física, como en el Nuevo Mundo, en la parte amarilla son sociedades paleolíticas sin agricultura, las verdes con una agricultura bastante simple, y vemos la diferencia enorme entre Eurasia y las Américas. En términos de Estado, sociedades con Estado en 1500, lo mismo, en Eurasia va desde Portugal y Escocia hasta Japón y es constante. Esta parte vacía no es que no haya Estado, sino que hay muy poca gente, es un desierto. En las Américas, como vemos, es muy poco, ¿no? Esto también explica un tipo de colonialismo que es bien distinto que en el resto del mundo. En el Nuevo Mundo en comparación con el resto del mundo. Primero, el encuentro de dos culturas, la brecha tecnológica es enorme. La brecha tecnológica entre los españoles, los portugueses y los aborígenes, incluyendo los aztecas, se parece más a la de, qué sé yo, los bantú y la población aborigen de Sudáfrica, o los austronesios y la población aborigen del Pacífico. No a la diferencia entre los ingleses y los indios, o los franceses y el África Occidental. Es un colonialismo con colonización también, que llegan un buen número de 1 millón de españoles, 3/4 millón de portugueses, y a pesar de los estereotipos que estos son conquistadores, que eran hombres, en realidad como el 20-25% eran mujeres, que es parecido al caso de los Estados Unidos. El caso de los Estados Unidos es verdad que en Nueva Inglaterra llegaban familias, y quizá en Pensilvania también, pero eso es excepcional. En el resto del país eran la mayoría hombres. Un colonialismo transformador desde lo más básico, de los más materiales hasta los más etéreos, de la biota a las cosmovisión. Lo que dije antes, que fue un espacio, las Américas, que fue de una fragmentación política extrema a una extrema centralización política, y de un extremo nivel de diversidad cultural a un extremo nivel de homogenización.
Este es un ejemplo de la proporción de la población que habla el idioma colonial como primera lengua. Y los rojos son en las Américas y los otros en el resto del mundo. Podía seguir poniendo más y más países, no sé cuántos países hay hoy en día, yo creo que ya llegamos a 195, 196, y todos los años añadimos unos pocos. Pero todo el mundo postcolonial se parecería más a India, Vietnam y Siria que a las Américas, ¿no? Aún en comparación con Angola, con Algeria o los árabes. Aquí tengo otra gráfica que muestra esto. En el mundo árabe, proporción de la población del país que habla español como primera lengua o árabe en el mundo árabe. Y vemos, los rojos son en las Américas y los azules en el mundo árabe. Incluyendo, aquí no lo tengo, pero Turquía, solamente el 15% de la población, el 85% de la población habla turco en Turquía. Y eso después que mataron millones de griegos y armenios. La otra cosa es que característica en este caso de las Américas es que será el nuevo mundo, pero tiene uno de los países, los países más ancianos del mundo. En 1900 había, qué sé yo, 40 países, estados-naciones en el mundo, y la mitad estaban en las Américas, y ya casi eran centenarios o más, sí, más o menos. Así que no eran nuevos todavía, ya, ¿no? Que esta es la primera oleada de la creación de estados nacionales. Después hay 3 más y casi siempre tienen que ver con el colapso de los imperios, el austrohúngaro, el último, el soviético, el yugoslavo. Y que, o sea que las nuevas naciones americanas heredaron unos sitios con una homogeneidad cultural mucho más alta de lo que heredaron, por ejemplo, las naciones africanas y asiáticas después de la Segunda Guerra Mundial. Y además tuvieron 200 años para homogenizar aún más la población, ¿no? Entonces lo que vemos también en las Américas es que ya después, en el periodo postcolonial, el periodo nacional, el nivel de asimilación tan rápida de los inmigrantes. En la Argentina, en los Estados Unidos, siempre había el debate de que si estas sociedades eran crisoles de raza o mosaicos culturales, pluralistas, o poco, al contrario, como es el melting pot y estas metáforas, ¿no? Intrínsecamente también dentro del lugar, pero si la comparamos con el resto del mundo, lo que llama la atención es que estas sociedades, que se dicen muy diversas, son unas aplanadoras de diversidad. Yo siempre pongo el ejemplo del Yiddish. El Yiddish existió como lenguaje de minoría en el este de Europa por un milenio. Desapareció en 2 o 3 generaciones en la Argentina, Uruguay, los Estados Unidos. Hasta un grupos como los griegos, los judíos, los indios, que habían sido minoría y habían existido como minoría de donde venían, se asimilaban y que eran bien endógamos, se asimilaban rápidamente. La proporción de, por ejemplo, de los judíos que se casaban fuera del grupo al llegar en los Estados Unidos, Argentina, era 1%, algo así. Hoy es como 60%. En la historia, larga historia de 2000 años del pueblo judío, nunca habían experimentado algo así. La otra, jus soli, ¿no? Cuando dicen que esto de dar ciudadanía como un derecho de nacimiento es algo americano, lo dicen los norteamericanos, y digo, sí, tienen razón, pero americano en el sentido amplio de la palabra. Hay 38 países en las Américas, 36 dan ciudadanía como un derecho de nacimiento. En el resto del mundo habrá 156 y solo 11 dan ciudadanía como derecho de nacimiento. El resto la dan
por antepasado, por sangre, por ascendencia. Lo que decía que es la región, el Nuevo Mundo, menos multilingüe, menos multicultural. El número de idiomas que lo hablan por lo menos 500,000 de personas. En el nuevo en el hemisferio occidental son, no sé, 12 más o menos. En Irán, en Sumatra, en Uganda, en Mozambique. En India empecé a contar y nada más conté idiomas que empezaran con K, que había como, qué sé yo, 80. Así que esto es increíble, increíble. Hay más idiomas en una isla filipina. Así que no es simplemente que sean hispanos, de colonialismo español, es de las Américas. Porque en las Filipinas se parece al resto del mundo postcolonial, no a las Américas. O en una isla de Indonesia que en todo el hemisferio occidental. A la misma vez es el lugar más multirracial, porque, bueno, es poblado por el resto del mundo. La mayoría de las diferencias étnicas en el resto del mundo son diferencias entre vecinos. Los que viven del otro lado del río, los que viven del otro lado de las montañas, que podrán tener religiones diferentes, podrán hablar dialectos o idiomas diferentes, pero fenotípicamente son iguales. Pero aquí tenemos en las Américas ese tipo de etnicidad entre los diferentes grupos mayas, entre los quechua y los aymara, pero también tenemos otra que es racializada, que no es la diferencia entre grupos vecinos, sino la diferencia entre grupos que vinieron de diferentes partes del mundo, donde la diferencia fenotípica es mucho más visible, ¿no? Así que son quizás las primeras sociedades de multicolor, multicolorida, no sé. Quizás el mundo islámico antes, pero el mundo islámico no tenía los amerindios, ¿no? Unas sociedades que describe a la gente con términos de color, blanco, negro, amarillo, pieles rojas, etc. Pardo en Brasil. En las Américas es morfológicamente más fácil por la diferencia fenotípica y también porque estos colores al principio tenían cierto sentido cultural. Bueno, los que eran negros o marroncitos, pues no hablaban castellano y no eran cristianos. Después eso desapareció, las diferencias culturales se fueron mermando, pero siguió el poder identificarlo fenotípicamente. Así que yo creo que la raza se creó en las Américas, el concepto de raza, ¿no? Había colorismo, preferencia por pieles más claras en el mundo medieval, en Europa, en India, en Japón, en China, antes que llegaran los europeos, así que no tiene que ver con el colonialismo europeo. Pero nunca hicieron de gente con la piel más clara un grupo, nunca lo hicieron una raza, simplemente era una preferencia estética, que tenía que ver porque la piel más clara era un proxy de estatus social, que no tenían que trabajar al sol. Por lo tanto, el sexto característica de las Américas es que es un sitio que tiene una de las sociedades más igualitarias en la historia de la humanidad, y esto es por el tipo de inmigración, el tipo de patrón de inmigración, de si llegan grupos a sociedades que están con poca población, que no tienen grandes desigualdades sociales preexistentes, porque son sociedades bastante simples, y llegan todo el mundo a la misma vez, tendrán diferencias un poco de conocimiento, de calificación, pero no grandes cosas, pues empiezan de una situación bien horizontal. Con el tiempo se van haciendo más verticales, pero como empiezan con una situación tan horizontal, tienden a ser una de las sociedades más horizontales en la historia humana. Y a la misma vez tenemos el otro tipo de migraciones que crea los mayores niveles de desigualdad, que son aquellas que son conquista,
con un elemento racial que crea unas castas casi semipermanentes, aunque no sean castas legalmente, y el sistema esclavista, que es lo mismo, ¿no? Es interesante que, y aquí iba a enseñar unas gráficas que no habían incluido en el texto, que lo que distingue a estos países de nuevo asentamiento de inmigrantes no es tanto el PIB per cápita, es más todavía el nivel de desarrollo social. Ambos, Karl Marx y Adam Smith, habían pronosticado que estos países en las Américas, en el Nuevo Mundo, iban a ser mucho más igualitarios que los de Europa, y así fue. Uso, y por ejemplo, mortalidad infantil, porque es un elemento que sí indica niveles de desarrollo social, no simplemente económico. Como ven, los más bajos, países de inmigración europea, Nueva Zelanda, Uruguay, después los escandinavos, que ya en esa época ya lo estaban, Cuba, Argentina, los Estados Unidos. Por ciudades, a veces encuentro por países, otras veces no, por ciudades, Buenos Aires, Sydney, Melbourne, de nuevo, Malmo, los suecos, los escoceses no sé por qué están ahí, pero New York, Sao Paulo, o sea que son países de inmigración. Y en el caso de Brasil, el PIB per cápita de Brasil era mucho más bajo. Hombre, esto es el sur de Brasil y yo no he encontrado una manera de medir ni el PIB per cápita ni indicadores sociales que me permitan usar solamente el sur de ciertos estados de Brasil. A lo mejor se puede hacer, pero al parecer es difícil porque no lo han hecho. Mortalidad, lo mismo, Buenos Aires, Montevideo. Médicos per cápita, Buenos Aires, Montevideo, Manhattan, La Habana, Toronto, Filadelfia, después Viena, Berlín, París, bueno, después Alexandria, Manila. Doctores per cápita, Cuba. Esto fue para mí una sorpresa. El cuento de los cubanos que antes no había doctores. Aparece que los cubanos ya desde 1900 tenían más doctores per cápita que Inglaterra, Francia, Alemania. No que los países periféricos de Europa, sino que los países más desarrollados de Europa. Esto para ilustrar lo otro. Esta es la proporción de eurodescendientes. Es la roja, ¿no? Mientras más oscuro, la proporción de eurodescendientes es más alta en estos lugares. Y esta es el Gini, el nivel de desigualdad. Y es el inverso. Mientras más blancos son, menos desigualdad tienen. En muchos casos son más desarrollados también, pero lo que es constante no es el nivel de desarrollo, lo que es constante es el nivel de desigualdad. Además, es interesante, en estos casos es el efecto de la esclavitud. La esclavitud jodió, para decirlo en francés, no solamente a los negros, sino a los blancos. Es interesante, en los Estados Unidos, la población blanca nativa, los niveles de mortalidad infantil, de enfermedad, son más altos en los estados esclavistas. Lo mismo en Brasil. En Brasil, la población de origen europeo, ¿cuáles son las más pobres? En el noreste, en el Sertão, muchas veces, o por ejemplo aquí en West Virginia. ¿Por qué se metían en las montañas? Bueno, porque las tierras más fértiles las ocupaban las plantaciones de azúcar. Bueno, otro de esto de muestra de que la desigualdad en estos lugares está intrínsecamente conectada con la cuestión racial, ¿no? Y que en general en las Américas, con la excepción de Canadá y Cuba, todos los países son más desiguales que la media del mundo. Y es interesante, por ejemplo, en Argentina es mucho más igualitaria que Brasil, pero si comparas a Argentina con países que tienen un PIB per cápita parecido, Croacia, Montenegro, es mucho más desigual.
Así que se fue haciendo mucho más desigual. Esto es interesante. Puede ser también que cuando estamos hablando de países no tiene sentido. Estas sociedades igualitarias no son por país. En el sur de los Estados Unidos no pasó, en la mayor parte de la Argentina no pasó. En el caso de Sudamérica es una franja que va de Sao Paulo por la costa, por el litoral, hasta, qué sé yo, Patagonia. Pero el interior no es otro país en términos de desigualdad y en términos de desarrollo histórico, ¿no? Y lo mismo, y es interesante también que las Américas son el lugar menos violento del mundo si midimos la violencia como violencia colectiva, guerras, matanzas, genocidio, y el más violento si la medimos por violencia individual, tasas de homicidio. Aquí vemos, a ver, esto es tasas de homicidio. Como vemos en las Américas, ¿qué es lo que dije? Las Américas, el resto del mundo es mucho más. Y de nuevo, si comparamos países en las Américas con países similares, ¿no? Uruguay, la tasa de homicidio es como 6, 7, qué sé yo, una fracción de El Salvador, que son 70 o 90, o Venezuela. Pero si compara Uruguay con Nueva Zelanda o con Montenegro o algo de eso, la diferencia es enorme. Así que es consistente. Hay diversidad interna en las Américas, pero lo mismo es los Estados Unidos con Australia y así. Eso se mantiene, ¿no? Que la desigualdad y la violencia que está asociada a la desigualdad social es más alta que en otros lugares, ¿no? Y lo último era de esto de la población del mundo, ¿no? Que mencionó Juan Pablo al principio. Era, por ejemplo, este es el hábitat de los primates no humanos, los diferentes tipos de mico y monos. Esta es de los Homo sapiens, en donde quiera en el mundo, menos en Groenlandia, lo que Trump quería comprar. No sé qué pensaba hacer con esto, el Sahara, pero bueno, en todo. Esta es la cucaracha alemana, que la expansión de la cucaracha alemana, que es la cucaracha esa que está en el mundo entero, empezó en los 1820-30 y la han podido rastrear. Esta es la rata noruega, que también la han podido rastrear, la rata común esa gris que está por donde quiera el mundo. La diferencia entre esta y esto es que estos emigraron. Estas simplemente venían con nosotros. Las esparcimos por todo el mundo. Y la otra especie que está ya casi al nivel, no de la rata noruega, pero por lo menos de la cucaracha alemana, la famosa hormiga argentina. Esto es una desgracia para todo el mundo, porque estas especies que nosotros difundimos a través del planeta crean una catástrofe ecológica, ¿no? Y también la de la Argentina se sabe, porque es histórica. Yo creo que la primera presencia de esas hormigas es en Madeira, en los 1850, y después la han rastreado como va por puertos, como las epidemias, ¿no? Hoy en día. Bueno, me pasé yo creo, pero no sé, ahora conversar. Bueno, muchas gracias, José. Muy, muy interesante. Vamos a abrir ahora a preguntas. Voy a sugerir que mantengan los micrófonos cerrados y por el chat me van pidiendo la palabra los que quieren hacer preguntas. Mientras tanto, te hago una pregunta que compara un poco lo que nos has mostrado aquí. Me recordaba de otro trabajo anterior tuyo, es ese artículo sobre modernidad y modernización y la transformación del mundo atlántico que había salido en esa colección de Cañizares es Guerra. Y ahí ponías un gran acento en digamos, del siglo XIX era prácticamente una refundación de esta parte del mundo en términos de lo que el cambio que se producía ahí, ¿no?
y lo mostrabas en una serie de dimensiones, las tendencias económicas, demográficas, sociológicas, culturales, la masificación de la modernización a través de consumos, etc. ¿Cómo combinás eso que mostrabas en aquel artículo? Bueno, aquí también mencionas algunas de estas cosas, ¿no? Más adelante en el texto, con estas tendencias que son más de macrohistoria de mucho más largo plazo que uno ve en esta región, ¿no? Hay vínculos que conectan ese acento que vos ponés en el 19 como el momento de transformación de esta región del mundo con estas otras tendencias macrohistóricas que vienen de mucho más atrás. ¿Cómo explicás eso? ¿Cómo lo contás? Pero si te parece, podemos tomar 2 o 3 preguntas para ir cerrando tiempo y después te volvemos a dar la palabra. Juan Pablo pidió la palabra primero. Gracias, Eduardo. Solo 2 preguntas más o menos rápidas. Una primera es, retomando como una cosa que dice David Armitage de la historia intelectual, y que me parece que quizás se pueda aplicar a la historia de la migración. Digamos, él dice que la historia intelectual siempre fue internacional y que, digamos, como siempre fue internacional y que por lo tanto tuvo una resistencia casi intrínseca al campo, al nacionalismo metodológico, se da la paradoja de que su incorporación digamos, al campo de la historia internacional y la incorporación del giro internacional o global ha llegado tarde. Yo te quería preguntar un poco, digamos, en tu larga trayectoria de su trabajo de la inmigración, desde tu libro Cousins and Strangers hasta ahora, si has visto como un cambio en lo que es la historia de la migración y si efectivamente podría decirse que ha sido siempre un campo internacional. Y la segunda pregunta, con la que quiero ser breve, porque además te referiste mucho en tu presentación, que fue muy ilustrativa al respecto de esto. Vos hablás al final del artículo de esta paradoja entre que, bueno, América Latina es una de las regiones más multiculturales del mundo y al mismo tiempo, multirraciales y de las menos multiculturales. Y en esa paradoja, vos resaltás en el artículo, y también aparecía acá, cómo estas sociedades coloniales, culturalmente, digamos, fueron más homogéneas a través de toda esta cuestión, digamos, del lenguaje y por lo tanto homogeneidad del lenguaje y homogeneidad religiosa. Me preguntaba cuán importante fue el contexto de las culturas nacionales, si podías decir algo sobre la importancia de las culturas nacionales en la asimilación de esos migrantes postcoloniales. Si la cultura nacional, entendida como, bueno, como cultura nacional en estados ya formados, tuvo una dimensión importante, y si podías resaltar un poco esa dimensión. Ahí termino. Agrego, José, una tercera pregunta y ya te damos la palabra. Nuestro colega Roy Ora envía una pregunta por el chat y agradece primero el gran panorama que hiciste en tu presentación y sugiere que, a ver si puedes decir un poco más sobre el Estado y formaciones estatales y si ves algo particular sobre la formación particular de los estados en América. Y con eso te podemos dar la palabra e ir contestando, y mientras tomo más preguntas por el chat si hay. Adelante, José. Tenés que abrir el micrófono, José, está silenciado. De silenciarme, ¿ahora sí? ¿Me oyen? Lo que decías de lo más long durée y el siglo XIX. Como en el artículo enfatizaba, que no mencioné aquí, el siglo XIX ve una reversión del estatus socioeconómico de las Américas. Los que habían sido las colonias más ricas se convierten en los países más pobres y viceversa, las colonias más pobres se convierten en los países más ricos. Aquí ves un cambio del siglo XIX, ¿no? Pero sin embargo hay también continuidades. Si tú ves a esos países más pobres, más marginales, regiones, no países, el este de los Estados Unidos, el este de la Argentina, el sur de Brasil, ya antes eran más pobres, pero también eran más egalitarios las sociedades. Había menos desigualdad estructural. Haití, Saint-Domingue, en 1790 debe haber sido el lugar más rico en la historia de la humanidad. Pero el 95% de la población era esclava.
Así que la transición a estos lugares que tenían enorme riqueza, pero enormes riquezas que estaban basadas en un sistema de hiperexplotación de la mano de obra, ¿no? La transición de eso a una sociedad capitalista y un Estado nacional es imposible. Las fundaciones, ¿cómo vas a crear una sociedad de consumo, una sociedad de ciudadanos con ese material? No es una sorpresa que Haití, el lugar más rico de las Américas y quizás del mundo en 1790, hoy es por mucho el lugar más pobre de las Américas a nivel africano, más que latinoamericano. Yo siempre digo, el PIB per cápita en Alemania es 5 veces más alto que el PIB per cápita de la República Dominicana. Pero el PIB per cápita de la República Dominicana es 9 veces más alto que el de Haití. La gran brecha, no es entre Alemania y la República Dominicana, es entre la República Dominicana y Haití, ¿no? Así que hay ambos, continuidad medio invisible, porque no eran ricos, pero continuidad de estructura social. Sobre la diáspora, los intelectuales. Bueno, uno de las grandes... Yo creo que los estudios de la migración fueron pioneros en esto de lo transnacional, de que no se podía entender la vida de los inmigrantes si nada más los estudiaba después que salían del barco, que tenían vidas, historias anteriores, después con la cuestión de las diásporas, las conexiones. En el campo intelectual, obviamente, esto siempre ha sido más ver que las tendencias intelectuales siempre han sido más internacionalizadas porque no necesitan grandes movimientos de masa. Con que vayan 20 estudiantes, el anarquismo es un perfecto ejemplo. El anarquismo en China, en Japón, que fue bastante importante, que introdujeron estudiantes chinos, japoneses, unos en San Francisco y el resto en París. Ahora es interesante, cuando lo introducen intelectuales así, estudiantes, sigue siendo un movimiento de unos pocos, de élite, de intelectuales. Es solamente cuando lo introducen masas de trabajadores, que no es simplemente un movimiento intelectual, sino un movimiento social masivo, ¿no? Esa es la diferencia. Y la cultura y de los estados, bueno, eso es otra. Muchos de los movimientos estos en el siglo XIX, sobre todo de sirvientes conchavados y peones, eran dentro del Imperio Británico, por ejemplo, ¿no? No iban a estados nacionales. Estas colonias, sean Surinam o sea Jamaica, no tenían ningún interés en crear un estado nacional homogéneo. Las iberoamericanas sí. Todas tenían la misma intención. Hombre, los resultados fueron diferentes. El querer traer alemanes, todo eso, como un hobby de la clase pudiente, desde Guatemala hasta Chile. El que pudiera traer alemanes, además de 3 gatos cafeteros, como en Guatemala, no tenía que ver con la desiderata de la élites, tenía que ver con otros procesos mucho más amplios, mucho más básicos que deseo y ideas, ¿no? Y bueno, Roy, lo del Estado también, la presencia del Estado, pero hombre, yo creo que quizá uno de los primeros estados nacionales, que era Estado nacional porque había ambos, la estructura política del Estado, de la burocracia, de la estructura, y un sentimiento de nacionalidad, debe ser Chile. Yo creo que Chile ya para los 1830 tenía todas las características de un Estado nacional. Ya para 1900, la mayoría, quizá algunos estados en Centroamérica, todavía no tanto, pero en México también es otro estado que tiene, un desarrollo bien temprano, ¿no? En México ayuda a que lo invadieran los españoles, que trataron de reconquistar de nuevo en el 62, los franceses, los americanos, los ingleses en Veracruz. O sea, que la xenofobia mexicana le dio un ímpetu al sentido de nacionalismo. Y de nacionalidad no hay nada como un enemigo para crear solidaridad colectiva.
Y si tienes muchos y te siguen invadiendo, mejor. Es interesante también que en México, uno de los lugares, al revés de la Argentina, el nacionalismo está conectado con la izquierda. El nacionalismo en México está conectado con el liberalismo, con Juárez, porque surgió así, en una lucha antiimperialista también, ¿no? No sé si algo más del Estado que se me ocurra. Pero qué bueno, estos estados que se desarrollaron también más temprano, en algunos casos por la casualidad de una guerra en México, hombre, en el caso de Chile también, guerra y ganarla, porque echar guerra y perderla, eso socava la unidad nacional. Pero en el caso de Chile, en el 36, 33, ¿cuándo fue esa guerra de 3 años? Por ahí. La ganaron, después en el 78, y no hay nada más fuerte para el sentimiento nacional de sentirse vis a vis otro. Siempre la identidad solo es relacional. Si no existe otro, no. Yo siempre digo con los inmigrantes, obvio. Los españoles en España, o los italianos en Italia, ser italiano, ser español no dice nada, porque todo el mundo era italiano o español. Cuando llegan a Buenos Aires, son italiano y español porque hay judíos, y hay polacos, y hay criollos, o sea que en relación a algo. Pero en el caso de Chile, por ejemplo, también no solamente en relación a algo, pero un sentido de superioridad cultural y semirracial enorme. Así que también es circunstancial, ¿no? La receta de crear Estados-naciones es la misma. Y los Estados-naciones, si tú ves, nada más en papel, todos son iguales. Da lo mismo que sea en Mozambique, que en Honduras, que en Suiza. Tienen bandera, tienen cancioncitas, que tienen una historia de padres fundadores, tienen pasaporte, controlan. Es igual. Yo siempre he dicho que el proceso de crear Estados-naciones es increíblemente poco innovativo e ingenioso. Es una fórmula que se repite ad náusea, ¿no? Pero los resultados obviamente son enormemente diferentes, ¿no? Gracias, José. Agrego algunas cosas más. Bueno, una me queda pendiente, la agrego yo de la pregunta de Roy, si en esta cuestión sobre los estados, y si bien las recetas son las mismas en todos lados, si te parece que hubo algo en la forma del desarrollo económico en el 19 que condicionó la manera de estructurar los estados. Digamos, se ha puesto siempre mucho acento en la capacidad de extracción fiscal de un estado y las posibilidades de crear un estado solvente, digamos. ¿Te parece que hubo allí, en los condicionamientos económicos de la situación americana en el 19, condicionantes de las formas que los estados asumieron? Pero agrego dos preguntas que me han pasado aquí por el chat. La primera es de Victoria Giamichele. En parte creo que ya la has respondido, porque es cómo se explica el alto sentido de nacionalismo regional latinoamericano, teniendo en cuenta su reciente creación y su altísima diversidad. Algo has dicho sobre esto, pero tal vez quieres agregar algo más. La segunda pregunta es de Sol Lanteri. Agradece mucho la exposición y pide si puedes elaborar un poquito más sobre lo que comentaste en torno al surgimiento del concepto de raza en América y no en otras latitudes, y cómo te parece que eso sigue operando hasta el día de hoy, y Sol hace una referencia sobre los sucesos de los diarios de esta semana en Estados Unidos y la crítica también al concepto de raza en las ciencias humanas y sociales del así llamado sur global. Bueno, ahí hay algo para entretenerse por un rato. Adelante, José. El audio de vuelta, José. Ok. Ahí va. No, sigue silenciado. No me decide. Ahí ¿Quién me sí. está silenciando? Ahora sí. Óyeme, que yo salí de Cuba para poder hablar libremente. No me silencien. Oye, obviamente los ingresos es esencial. Chile es un perfecto ejemplo. El que hicieran es interesante. La
el principio de un Estado funcional en Chile, en la época de Portales, coincide con el descubrimiento de minas de plata nuevecitas, bien superficiales, donde no había que trabajar mucho para sacarla, y después del salitre y después el cobre y esas cosas. Obviamente tener un ingreso permite a un Estado ser Estado, pero no es suficiente, porque mira Libia, que era el país más rico en África, 52 veces más rico que el más pobre, donde iban inmigrantes africanos a trabajar simplemente por los ingresos del petróleo, y hoy se desmorona y eso ya no es un país, ¿no? Así que no es suficiente. Yo creo que la diferencia importante, y eso tiene que ver un poco con el regionalismo, es que los españoles se lo habían hecho más fácil al homogenizar un poco la población. Sí, hay regionalismo en las Américas, pero nada que se parezca al regionalismo que sea catalán, o vasco, o flamenco, y estoy hablando de los que se supone que tengan los estados nacionales más desarrollados, más antiguos, no estados emergentes, como a mí me dicen cuando me dicen en estos países emergentes, y me dicen América Latina, amigo, emergentes, si llevan 200 años de existencia, emergentes son, no sé, otros, pero no esto. Que en la América Latina, mira, lo más cerca de un regionalismo con aspiraciones secesionistas es Santa Cruz, en Bolivia. Y eso simplemente es evofobia. Si quitan a Evo, ahí no hay que de verdad quieren ser un país independiente y nada. Y sin embargo, como vemos, o sea que el nacionalismo más suave, menos intransigente, vamos a decir, de Europa, los gallegos, es mucho más nacionalista y separatista que cualquier nacionalismo, regionalismo de estos latinoamericanos. Hombre, no siempre fue así, pero te digo, empezaban de un punto más alto. En esto de homogenizar la población, yo creo que una de las cosas clave del imperio español y portugués es que eran como el imperio romano en ese sentido. En muchas partes hispanizaron a las colonias los mismos conquistadores y los colonizadores, ¿no? Pero en los lugares donde tenían mayor parte indígena, en el altiplano del Perú, esto fue un proceso mucho más lento, y la mayor parte de la hispanización del altiplano del Perú no fue los españoles, fueron los descendientes de todo, mestizo en términos culturales. Tú vas al altiplano, mi hija trabaja en el altiplano de Perú y yo lo he visto y lo he notado. Ahí, cualquiera que ella trabaja en la frontera lingüística entre el quechua y el aymara, la mayor parte de la población que tiene de mayor de 60 años usan quechua como la lengua franca. Si son aymara, aprenden quechua. La mayor parte de la población de menor de 40 años son casi monolingües en castellano. O sea que la hispanización de Perú, del altiplano de Perú, ha sido mayormente un proceso del siglo XX y del siglo XXI. Todavía está pasando. Y sin embargo, qué sé yo, en Puerto Rico, en Cuba, ya en el siglo XVII ya estaba hecho, ¿no? O sea que yo creo que lo que heredaron es diferente. No heredaron, por ejemplo, a poner un ejemplo nada más, Ruanda, que tiene los Tutsis y los Hutus y otro grupito, y se matan en masas así. Eso nada de eso existía en América Latina. O sea que no es que los políticos latinoamericanos, los creadores de estados latinoamericanos tuvieran más talento que otros. Simplemente que la situación era mucho más fácil, ¿no? Lo de la raza, yo creo que hay evidencia, por ejemplo, en el mundo musulmán se trataba a los negros distintos. Así que sí había una conciencia de raza, pero vis-a-vis los negros subsaharianos. En parte porque hay que recordar que hubo dos grandes tráficos de esclavos en el periodo moderno. El transatlántico, pero el otro era el del Transsahara y Océano Índico, que en términos de volumen fue igual, 11, 12 millones y tardó mucho más. En todos estos países del Sahel,
Mauritania, abolieron cuando dicen, no, Brasil fue el único país, el último país en el mundo de abolir la esclavitud. No, 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 en las Américas. En Mauritania la abolieron varias veces, pero la última fue 1984. Entonces, gran parte, la mayor parte de los esclavos, hay hoy en día más esclavos en el mundo que nunca en el mundo, que nunca en la historia mundial. Hay menos esclavos en proporción a la población, obviamente, que nunca en la historia mundial. Pero en gran parte es en el Sahel ese, y es gente más clara, que se llaman árabes, aunque están mezclados, esclavizando gente más oscura. Pero la otra que se parece es la cuestión esta de limpieza de sangre. Estoy escribiendo, lo acabé ahora mismo, un artículo sobre la experiencia sefardita en perspectiva global, así, de 1492, 1800. Y una de las cosas que encontré, que está el debate esto, que si la limpieza de sangre es una cuestión religiosa o racial. Y digo, yo no sé. Obviamente se expresaba en términos religiosos. La persecución de los conversos no era porque fueran más oscuros ni menos oscuros, sino porque se suponía que no eran cristianos de verdad, que eran criptojudíos. Pero si tú ves, tiene muchos elementos que se parecen a las taxonomías estas raciales de las Américas, ¿no? Una es el uso de metáforas biológicas, sangre. En general, en la sangre, no hay una en Argentina, una novela naturalista de esta, en la sangre. ¿De quién se me olvidó? En la sangre, Bueno, sí, sí, Cambaceres. pero te digo, yo hice un estudio en la sangre, en los genes y en el ADN, ¿no? A ver como Google Ngrams. Y en la sangre sigue siendo mucho más común una expresión que en el ADN. O sea que en ese sentido, el uso de la metáfora biológica, el hecho de que hipodescendencia, de que si tienes que la identidad de los descendientes de origen mixto se definen, se le asigna la descendencia, los antepasados del grupo subalterno, no del dominante, ¿no? O sea que si tienen 7 abuelos blanco y uno negro, es negro. En lo de la limpieza de sangre era así. Y encontré documentos en que existen términos que son equivalentes al mulato, mitad cristiano nuevo, un cuarto cristiano nuevo, cuarterón. O sea que hasta la terminología se parecía. La diferencia es que al contrario de los negros, los indígenas en las Américas, estos judíos lo presentaban en el arte y esa cosa como oscuro, de piel oscura y con las narices semitas exageradas, pero en realidad no eran muy diferentes que los demás. Así que era difícil mantenerlo, pero lo que me sorprendió es cuán parecido era. Y el argumento de muchos historiadores que no, que el pensamiento racial es del final del siglo XIX, porque tiene que ver con la biología y la genética y el pensar en estos grupos como algo biológico y genético. Pero digo, pero es un poco, dicen no. ¿Cómo te diría? Que la mayor parte del racismo, si tú ves a los libros racistas contra los negros norteamericanos, ¿cuánto echan describiendo el color de la piel o las facciones? Nada. Todo es sobre términos culturales, que si son más violentos, que si son más holgazanes, que si no tienen control sobre sus emociones, que si no tienen disciplina, lo mismo que decían de los irlandeses o sea que la mayoría de estos racismos, aunque sean como sobre algo que es fenotípicamente obvio, la mayoría del discurso no es sobre la apariencia, la mayoría del discurso es sobre prácticas culturales, ¿no? ¿Ya? Gracias, José. Agrego
2 o 3 preguntas más, después le doy la palabra a nuestra colega Cecilia Tosunian, que va a hacer ella una pregunta con el micrófono abierto. Pregunta, Fernando Rocky, pregunta si te parece que la evolución del voto obligatorio en casi toda América Latina, salvo excepciones como Chile o Colombia, ha tenido algo que ver con la evolución de las estructuras políticas, digamos, hace referencia a lo que había preguntado Roy antes sobre el Estado. Mariano Melamed pregunta si podrías ampliar un poquito más el impacto de movimientos revolucionarios en los procesos migratorios. Supongo que hace referencia a tu trabajo sobre el anarquismo y el anarquismo global. Nicolás hace una pregunta muy interesante en torno a la expansión de la historia ambiental y al estudio de las epidemias en la segunda mitad del siglo XIX en la Argentina, debido a los contactos comerciales y migratorios continuos, y pregunta cómo ves la viabilidad de este tipo de investigaciones que busca integrar el estudio de distintas epidemias y sus consecuencias de manera regional o global, cuando en realidad las miradas tradicionales de la historiografía argentina son más bien localistas. Y eso de paso te permitiría hacer alguna reflexión sobre el estado de la historia global o transnacional ahora, que también sería bueno escucharte sobre eso. Después podemos volver sobre eso. Finalmente, Wanda pregunta si, haciendo referencia a las cosas que decías recién sobre la cuestión de la nación, de la raza y de la sangre, si el caso de Israel te merece alguna reflexión en particular o si lo has estudiado. Y finalmente, bueno, invito a Cecilia que agregue su pregunta y te damos la palabra. Adelante, Cecilia. Hola. Justo en realidad la pregunta tenía más que ver con sobre historia ambiental. A mí me había parecido que, digamos, la construcción de tu argumento tenía como una ventaja, que es que intentás sacar como la idea de imperialismo español como causa del excepcionalismo latinoamericano, si es que hay uno, ¿no? Y insertar una gran narrativa donde lo más importante en términos explicativos para vos de este excepcionalismo, sí, bueno, excepcionalismo americano viene más por el lado de las migraciones y del ambiente. Y me preguntaba, bueno, digamos, en esa narrativa, digamos, el principio de tu exposición y de tu artículo se basa mucho en el ambiente, o sea, en la geografía, y si no se peca un poco de cierto determinismo ambiental en este tipo de explicaciones macro, que, digamos, yo tengo como mucho aprecio por este tipo de síntesis, ¿no? Pero se reduce un poco la explicación a una causalidad un poco quizás, sí, geográfica. Y la segunda tenía que ver un poco con eso, con la segunda pregunta que quería hacerte, que va en el sentido de la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué relaciones estás viendo entre una historiografía nueva que está surgiendo sobre environmental studies, digamos, y historia global? A ver, bueno, empezar por Fernando, voto. Adelante, José, adelante. Fernando, voto obligatorio. Yo creo que una vez lo investigué y es verdad que es un caso bastante latinoamericano. Me parecía que había otros casos así, que si yo en Turquía, no me acuerdo qué otros países, pero es bastante particular. No todos los países latinoamericanos, pero uno. La otra cosa que no lo he pensado, la verdad que lo podías averiguar, si son en países de inmigración donde el voto obligatorio es más común. Y si es una parte de formar ciudadanos, ¿no? Pues sería interesante si tiene conexión, porque otra conexión, esta es otra que yo una vez me di cuenta. La proporción bueno, la educación primaria, que todos estos países de inmigración, Argentina, Estados Unidos, fueron pioneros en la educación primaria obligatoria y libre, ¿no? También, y esto no creo que venga de parte del Estado, sino que esto viene de abajo hacia arriba. Una vez yo vi que hoy en día la educación terciaria se ha masificado globalmente, así que hoy no se nota. Pero hace 30 años, o datos de hace 30, 40 años, una vez me di cuenta que la proporción de la población de Estados Unidos que tenía educación terciaria era como el triple de la alemana. Digo, espérate.
no es que la economía norteamericana sea el triple de compleja y de sofisticada que la alemana. Esto no puede ser, no puede tener una explicación económica. Entonces, déjame ver, a ver qué otros países en esa época tenían altos niveles de educación terciaria. Canadá o Australia. Entonces ya fui a ver la Argentina. Argentina, coño, tenía un nivel de educación terciaria más alto que Inglaterra, que Alemania, que Francia. Espérate, esto no tiene que ver con la economía, ni que la economía necesita tanto psiquiatra, psicólogo y arquitecto, y médico. Esto tiene que ver con la inmigración. Pero en este caso yo creo que es simplemente la cultura de la inmigración. Mi hijo, el doctor, que existe en todo ese fenómeno, ¿no? Así que no creo que sea. Así que el voto obligatorio, bueno, yo creo que sí hace a las sociedades más democráticas en el sentido de la voluntad mayoritaria, ¿no? Porque hay más gente que vota. Los hace menos liberales en que te obligan. Entonces, en una democracia liberal, te digo, el voto obligatorio lo hace más democrático y menos liberal a estas democracias liberales, ¿no? ¿Me puedo silenciar un segundito? Entonces, sí. el voto obligatorio es en Bolivia, en Perú, en México, en los únicos países de América Latina donde no es obligatorio es en Chile, en Colombia, en Costa Rica y creo que en Cuba. Es obligatorio en Australia, en Europa, solo en Bélgica, en Egipto y en Turquía, nada más. A ver, que es bastante particular de esto. Pero entonces, en este caso, fíjate, no creo que tenga que ver con la inmigración, porque si es también en México, en Bolivia, no creo que sea. Óyeme, estas cosas también hay un elemento de copia. Como te dije, esto de crear estados de naciones tiene muy poca innovación y es muy de imitación. Un perfecto ejemplo tiene que ver con la inmigración. Esto de prohibir la entrada de grupos inferiores. Si tú ves, tengo una lista, hice una lista de todos los grupos inferiores que prohíben, no los países, uno de los que menos restricciones tiene es la Argentina. Guatemala tenía como 10 categorías, chino, hindustani, armenio. ¿Cuántos armenios había en Guatemala? 0. O sea que estaban prohibiendo la entrada de gente de que nunca habían estado ahí, no iban a ir y no sé de dónde la sacaron todos estos grupos. Obviamente se lo copiaron de las leyes de qué sé yo, El Salvador, porque eran así, listas de árabes, judíos, qué Dios. Entonces, esto digo, no tiene que ver nada con la realidad. Esto tiene que ver con una realidad. La realidad que estas instituciones muchas veces simplemente se copian. Un país tiene que tener pasaporte, tiene que tener moneda, tiene que tener presidente, tiene que tener constitución, tiene que controlar las fronteras, y si es un país desarrollado, tiene que tener gente más inferior que no lo quiere. Yo no creo que esto tenga que tener mucho más que psicología, es un poco psicología política. ¿Por dónde iba? El segundo, del movimiento, Mariano. Sí, el movimiento particularmente el anarquista, porque el comunista era diferente. El comunista podía venir de apoyo de la Unión Soviética, te plantaban un partido comunista y el partido comunista en donde quiera. Pero el anarquismo es una cosa diferente. El anarquismo se difundió a pesar de que todos los estados liberales, comunistas, lo trataban de contener. Entonces se difunde nada más por el movimiento de población, ¿no? Ya sean intelectuales que fueron a la universidad en París o trabajadores, ¿no? Cuando es trabajador y masivo es cuando más hay. Pero es interesante, el movimiento anarquista era un movimiento de inmigrantes, aún en países que nosotros no pensamos como países de inmigrantes. El 90% de los anarquistas en el Reino Unido eran judíos, alemanes, italianos. En Francia también una cosa parecida. O sea que no solamente en los países de inmigrantes, sino en países que los inmigrantes no eran una proporción de la población tan alta, ¿no? En la Argentina, totalmente inmigrante, 99% a finales del siglo XIX. Y después, yo no los puedo rastrear a todos, pero hay gran cantidad que son los hijos.
se hace como, que sé yo, votar radical. Que si la familia vota radical, pues el muchacho vota radical, ¿no? Tercera, no, ¿cuál era? ¿Se me olvidó algo? Sí, hay la pregunta de Nicolás sobre la historia ambiental, la historia de las epidemias, que demanda Ah, un carácter global o transnacional, vis a vis una tradición de historias muy sí, localistas, claro. Argentina, por ejemplo. Bueno, yo creo que también estos de las epidemias han sido bastante pioneros en estudiar de una perspectiva transnacional porque se transmiten transnacionalmente, ¿no? Todas estas, hay una literatura, y antigua, no reciente, la literatura está sobre la peste bubónica y esa cosa siempre fue tratando de ver por dónde se difundía. Que es interesante, yo vi este debate en la historia global, internacional, de cuándo empezó la brecha entre Europa Occidental y el resto del mundo, ¿no? Que si fue en el siglo XIX, que si fue al principio de la modernidad, en los 1400, los 1500, y no hay mucho dato, es difícil estudiar esto de una manera empírica. Y yo vi una cosa que me la encontré de casualidad para una clase, viendo unos mapas de la difusión de la plaga bubónica, de la peste negra en, qué sé yo, 1348, qué sé yo, en Europa, ¿no? Empieza como en los 1320 en China y se va difundiendo por Asia, pero toma como 3 décadas o 25 años para llegar a Meca, al Levante. Del Levante pasa por ahí por el Mar Negro y un barco llega a Sicilia en el 48, 47. En un año, Europa entera está infectada. Y digo, espérate, esto es un proxy de conectividad, carajo. Dicen, no son las ratas ni las pulgas, no, carajo. Las ratas porque vienen en los barcos, las pulgas la llevan en una carreta. No es que las ratas migren ni las pulgas vuelen. Brincan, pero no vuelan. Esto lo único que puede explicarlo es que hay más conectividad, más circulación en este. Y si ves en el mapa, es así, flechita para donde quiera. Todos empiezan por las costas y después se difunden hacia el interior. Mientras menos conectados están, menos se infectan, ¿no? Y digo, pues mira, ya en los 1300 había algo que distinguía a Europa Occidental de India, a pesar que India y China tecnológicamente y cualquier otro aspecto eran mucho más desarrolladas, mucho más avanzadas, ¿no? Pero por lo menos estos tenían ya algo diferente, el nivel de conectividad, alto nivel de conectividad. Y como dije, esa es la única diferencia. Si vienen gente de... Yo siempre digo, después lo que pasa es que se escriben como historias nacionales, ¿no? La expansión de los portugueses, Enrique el Navegador y los portugueses. Y después tú ves quién carajo estaban allí haciendo las mapas y eso. Sí, portugueses, pero judíos, armenios, alemanes, genoveses, florentinos, flamencos. Era como el Silicon Valley de hoy en día. ¿Qué proporción de los Silicon Valley de esto? Los empresarios de Silicon Valley nacieron en Estados Unidos, qué sé yo, 40%, una cosa así. Ahora, dentro de 100 años será pues, parte de la historia norteamericana, los americanos. Así que no, a veces no es que traten de borrar la huella, no, simplemente que se olvida. Historia ambiental. Sí, la historia ambiental. Bueno, mira, esto que decía de las migraciones globales, tú lo puedes ver, lo puedes ver de una perspectiva ambiental. Esta es la transferencia de población más impresionante en la historia de la humanidad desde que salimos de África, de las regiones en la parte templada del planeta con más densidad de población, o sea, con una relación de habitantes a recursos más alta a las zonas del planeta en la parte templada, con lo inverso.
la relación más alta de recurso-habitante. Si tú lo ves así, es simplemente ecológico. Y bueno, es determinismo. Bueno, determinismo no es una mala palabra. Todos vamos a morir, eso está determinado. Y no creo que nadie lo cuestione. Como dijo Joseph Brodsky, un poeta, así con un premio Nobel y toda esa cosa, la geografía le deja a la historia muy poco que decir. Y si tú pones la geografía y la ecología y los gérmenes y el clima, bueno, yo creo que nosotros como nada más trabajamos hablando, escribiendo, leyendo, oyendo, tenemos una sensación de que la importancia del verbo es esencial, como no, que el lenguaje, espérate, el lenguaje tiene, qué sé yo, 40.000 años, nosotros tenemos 200.000 años, o sea que pasamos 160.000 años sin el lenguaje, no existíamos. Yo en ese sentido soy bien materialista. Ahora, lo que sí entiendo es que nuestras visiones, nuestros prejuicios determinan mucho. Ahora, la realidad no deja de existir. La realidad no deja de existir. Hoy en día yo creo que estamos atravesando una crisis de poco como confianza en el conocimiento, en empírico, ¿no? Como que es elitista, como que bueno. Pero el precio lo estamos pagando por esa desconfianza. Y otra cosita que voy a decir, que no es el Imperio Español, porque fíjate, el Imperio Español en Guam no hizo nada. El Imperio Filipinas es como el resto del mundo, ¿no? Ni portugués. Yo digo, en las Américas no hay ningún patuá bueno, hay un patuá de portugués, el papiamento, pero es una cosa con holandés y esa cosa, y no es una colonia española, es portuguesa en realidad. Eran porque los portugueses el dominio que tenían del tráfico de esclavos, ¿no? Entre, qué sé yo, 1500 y 1650, el 97% de ellos nuevos cristianos, como todo ese debate de que si los judíos controlaban el tráfico de esclavos, y entonces hay varios historiadores judíos norteamericanos que tratando de mostrar que no era así, entonces lo que hacen empiezan a estudiar después de 1700, y en el Imperio Británico, donde los judíos no tenían que ver nada. Pero hay que recordarse que en los primeros 150 años de esclavitud, del tráfico de esclavos en las Américas, el 99% iba al mundo ibérico. Y de ese 99%, casi todo lo controlaban los nuevos cristianos, los portugueses y los nuevos cristianos. Ahora, yo siempre he dicho también, el 92% de todos los esclavos africanos que vinieron a las Américas llegaron después de 1650, cuando ya ni los portugueses ni los nuevos cristianos portugueses controlaban el tráfico, lo controlaban ya los ingleses y los franceses. Así que, en términos generales, no, la mayoría no tiene que ver ni con los portugueses ni con los judíos. Bueno, yo creo que me parece que ya... ¿Puedo hacerte una preguntita, Eduardo, si me dejas? Dale, breve, porque hay otras... Brevísima. Yo a mis estudiantes en Estados Unidos les decía que lo que más se parecía a América Latina era el mundo árabe, un lugar donde la religión era parecida, el idioma era más o menos el mismo y había un sentimiento de fraternidad y de hermandad. ¿Estoy diciendo cualquier cosa? Pues mira, ahora lo que dije de cómo tratan a los esclavos menos, Arabia Saudita, el centro del mundo árabe, abolió la esclavitud en 1962. Así que no sé si los trataban como hermanos, pero los tenían ahí. Yo creo que hay una gran diferencia, por ejemplo, y esto en pluralismo cultural, y eso quizás sea de la mayoría de los imperios. Yo creo que el español en las Américas, porque el español esto que decía de los patuá, ¿no? En las Américas no hay ninguno.
hay uno, el chabacano, de los que hablan, que si 200 cimarrones, y es una mezcla de castellano y lenguas bantú, ahí cerca de, por Cartagena, por ahí, por Barranquilla, por, no sé, por la costa, del Atlántico. Pero en África y en Asia hay 21 diferentes patuás de estos de origen portugués. O sea que no tiene que ver con Portugal ni el portugués, tiene que ver con las Américas. Esto que decía también, hablando de los portugueses, más portugueses fueron a Brasil, perdón, a India que a Brasil, por lo menos antes de 1700. Después de 1700 con el diamante y eso, pero antes de 1700 más portugueses habían ido a la India que a Brasil. ¿Quién habla portugués en la India hoy en día? No sé, un viejo de 100 años que todavía va a la iglesia y no sé, en Goa o algo así. ¿Quién habla inglés, portugués? El 99.9% de la población en Brasil. No, o sea que la diferencia no es entre el estilo colonial de Brasil, España y el resto, sino entre las Américas y el resto. O por lo menos sí, no sé, porque también sí, en las Américas, porque hasta en las Antillas británicas, donde hay más diversidad, es mucho menos diversidad y el inglés mucho más dominante que en el África inglesa, ¿no? En Jamaica, Barbados y esa cosa. Así que lo de los árabes, no sé, pero el sistema por ejemplo, del Imperio Otomano era dejar a los judíos, a los cristianos, a los armenios, hasta tenían un término y tenían un puesto especial que básicamente compraba protección. Le protegía la propiedad, tenían derecho a la propiedad, y mientras pagaran el impuesto, ellos mismos tenían sus propias instituciones comunitarias que resolvía casi todo, ¿no? Entonces existían todas estas islas hasta que, bueno, con el colapso del Imperio Otomano, ahí sí se acabó, pero no fue el Imperio Otomano, fueron los Young Turks con nacionalismo y esa cosa que explica los genocidios estos de los armenios y de los griegos. Por siglos habían vivido ahí tranquilamente. Y los judíos también. Los judíos mucho mejor que en el mundo cristiano. Donde lo único que tienen los españoles que fueron los que último los expulsaron. Los ingleses fueron los primeros, 1290, y después los alemanes y los franceses. Y yo no sé, pero los españoles, por expulsar lo último, ahora la expulsión de los judíos en Europa, lo único que el mundo sabe es de los españoles. Gracias, José. Bueno, para ir cerrando, quedó pendiente, creo, la pregunta de Wanda sobre el caso de Israel, dado que se había hablado en términos de raza, nación, sangre, si ahí te parecía algo especial. Y yo te haría una última pregunta que es, dado que hemos tenido antes como invitados a Sebastián Conrad y a Jeremy Edelman, conversamos mucho sobre el estado del campo de la historia global o transnacional y los debates que han habido. Ha habido una especie de boom, una explosión de popularidad en la profesión alrededor de eso, y ahora han empezado a aparecer las primeras voces críticas sobre los límites o los excesos que esos enfoques tienen a veces. Quería ver si tenías alguna opinión al respecto sobre estos debates, cómo te posicionás frente a eso. Bueno, yo creo que la historia internacional es simplemente la historia diplomática con un nuevo nombre, que no tiene que ver, no es una crítica. Esta idealización de lo nuevo de nosotros es una cosa media ridícula. O sea que por ser nuevo, bueno, primero que es muy difícil crear algo genuinamente nuevo. Así que es más retórico. La innovación es más retórica, ¿no? Por eso hay tantos neologismos. Post, qué sé yo, postmodernista, postestructuralista, post y neo. Es interesante la difusión esa. Que, hombre, nosotros llegamos a esa mentalidad bastante tarde, porque en el mundo artístico es de finales del siglo XIX, la explosión de post y neos. Así que yo creo que sí, que no se diferencia mucho a la historia diplomática tradicional.
La global también es más retórico que real, porque da más trabajo, a no ser que use solamente fuente secundaria, que es la única manera de hacerlo. Y no, ¿qué te diría? Sirve para cuestiones que sí son globales, migraciones, epidemia, economía, ¿qué otros elementos? Anarquismo, una cosa bien globalizada y bien transnacional, ¿no? Fenómenos que intrínsecamente son transnacionales y circulatorios, ¿no? Para cuestiones políticas, yo no sé. Hay que estudiar los casos, y ahí yo creo que la historia nacional es importante. Quizá en esos casos la combinación más iluminante no es lo global y lo nacional, sino lo nacional y lo regional o lo local. Cómo las prácticas políticas funcionan a ese nivel de ayuntamiento, de provincia, de esa relación, ¿no? Yo creo que en ese campo de historia política no veo mucho el beneficio de la perspectiva global. Gracias, José. Quedaba lo del caso de Israel, que preguntaba si te Sí. parece un caso particular de los puntos que tocaste sobre nación, raza, sangre, etc. Bueno, este es un caso interesante porque la idealización en Israel es no de los ashkenazis en general, sino los judíos alemanes. Eso es el sine qua non. Eso es la cultura alta, las bibliotecas, la orquesta sinfónica. Todo es la idealización de los que trataron de exterminarlo. O sea que en el ranking este de lo deseable es algo irónico, ¿no? Y al final están, pues, qué sé yo, los llamados sefardim, que la mayoría de eso, el problema con esto de sefardín y raza y cuestiones de eso, es que sefardín tiene un doble significado. Uno es étnico, los descendientes de judíos del mundo ibérico, España y Portugal, bueno, que hablan ni siquiera ladino. Si tú ves a ver la mayoría de los sefardín en el mundo occidental y en las Américas, no hablaban ladino, hablaban castellano y hablaban portugués. Yo en esto que estaba estudiando, me encontré un cementerio en Curazao y había 2.800 tumbas, tumbas no, pero donde se inscribe, no lajas, ¿cómo se llama esto? Donde ponen a mi amada madre. No mausoleo como los de, sino más simple. Lápida. Lápidas son horizontales, pueden ser vertical. Bueno, es lo mismo. Lápida. Y hicieron un estudio del idioma en que estaban las lápidas estas de judíos en Curazao. Como el 80% eran portugués, el idioma común de ellos, aunque todos son bilingües en castellano. El 18% era en castellano. Entonces había uno en Yiddish, yo no sé qué hacía el polaco ese, ahí, y no había ni una en ladino. O sea que esta historia de que el ladino es la lengua de los sefardín, no, el ladino se convirtió en la lengua de los sefardín en el este, en el mundo árabe, en el Imperio Otomano, donde eran una minoría, quizás con la excepción de Salónica. Pero aún en Salónica estudié y vi que sí, estos llegaron ahí en suficientes números que implantaron, ahí había judíos antes, judíos alemanes, de bohemio, húngaros, griegos, y esta gente los sefardizaron, pero les tomó como 100 años. Después que los sefardizaron, todos estos descendientes de alemanes y de húngaros son más españoles que el rey de España. Pero fue un proceso de
en Israel, el sefardín los racializaron. El sefardín eran los judíos de Yemen, que no tienen que ver un carajo con sefardín, ni siquiera, no, lo que iba a decir que los de sefardín tienen doble sentido. Uno es étnico, de un grupo particular, con origen particular, idioma, memoria, experiencia, y el otro es genérico, del uso de los ritos religiosos, ¿no? En Israel lo usaban en ese término. Entonces, en ese término incluía todos los Mizrahim, los judíos del este, y los judíos magrebí, los judíos del mundo árabe, ¿no? Que no tienen descendencia, no son descendientes de españoles ni de portugueses, que son la mayoría. A pesar de que en el caso de los yemenitas, ni siquiera el rito es sefardín. Los sefardín, estos portugueses y españoles, impusieron el rito religioso, pero no mucho más. La mayoría de esta gente no hablaban ladino ni portugués, hablaban árabe, turco, griego, lo que otras cosas. Ahora en Israel, en los últimos 20 años, el término Mizrahi se ha popularizado y se ha hecho el término politically correct para referirse a los no ashkenazi, ¿no? En parte porque hubo un movimiento de Mizrahim, de muchachos jóvenes que se llaman los Mizrahi Panthers, como los Black Panthers de los Estados Unidos, y que decían que ellos querían rescatar lo que ellos eran de verdad, que ellos no eran sefarditas, que sefarditas, los padres de ellos, como tenían la mentalidad de los colonizados, lo aceptaron gustosamente porque los acercaba más al occidente, pero que ellos no tienen interés en ser occidentalizados ni operizados, que ellos son lo que son y están orgullosos. Y con esta cosa han hecho del término Mizrahi el que se usa en los medios, en la política, en las universidades, para referirse a la mayoría de los no ashkenazim, ¿no? Por eso ahora el término sefardí se ha hecho más étnico. Se refiere a los descendientes de España y portugueses, y es un elemento racial a los que no son tan oscuros. Entonces, en esto de la raza, en el caso de Israel, siempre se habla de los falashas, que no se supone que se llamen falashas, eso es politically incorrect. Los de Etiopía, no sé cuál es el término correcto para ello. Pero bueno, eso, y es verdad que hay una tremenda desigualdad. Es interesante que se parece al caso norteamericano. Uno de los pocos lugares, uno de los pocos sectores sociales que estos falashas en Israel han encontrado para tener movilidad ascendente, el ejército israelí, igual que los negros norteamericanos, que el ejército era uno de los primeros lugares que le daban oportunidad de ascenso social. Así que Israel es un lugar, bueno, multirracial, pero también con una conciencia racial bastante fuerte. Ese sentimiento de sefaradí, que eran superior culturalmente, sí, las expresiones eran que eran por cultura, que eran más desarrollados, que eran más educados, que los rusos vienen con un violín, porque todos son músicos y toda esa cosa, pero también tenía un elemento de apariencia física. Y hay una pintora nacida en Rusia, pero criada en Israel, que ha tocado este tema, que de eso no se habla en Israel, en relación a ver a los Mizrahim y sobre todo a los hombres, y en esto se parece al caso de los norteamericanos, negros norteamericanos, como hipersexualizados y peligrosos, sobre todo con las mujeres de piel clara. Así que Israel está reproduciendo patrones que ya conocemos en las Américas, particularmente en relación a los afrodescendientes, no en la relación a los mestizos o descendientes de indígenas, que nunca lo han hipersexualizado ni imaginado como peligroso. Al contrario, si acaso lo han emasculado como poco viril y sumiso y cosas así, los estereotipos. Bueno, José, muchas gracias. Has hecho un panorama y te has extendido hasta mucho más allá del paper original, así que muchas gracias por el tiempo, por el esfuerzo. Ojalá te podamos tener nuevamente en Buenos Aires cuando las situaciones se normalicen.
y mientras tanto hacemos un aplauso simbólico desde Bueno, acá. todos ustedes por estar aquí y aguantarme. Muchas gracias por todo, José. Ganas de verlo en persona. Así que, bueno, ya se dará, ya se dará. Ya se dará, ya Yo normalizaremos. corro todos los días 1 hora en el Parque Central, que me queda 1 hora, para durar por lo menos 100 años, como el centenario que habla portugués en Goa. Bueno, se te ve muy Ok, chao, bien. muchachos. Un abrazo, José. Muchas gracias. Igual, Gracias a igual. todos por haber estado otra vez. Hasta luego, gracias. Igual, ya nos veremos. Nos veremos, así es.